los dominicanos en todo el territorio de la República, desalarlo por la espía danita y agenda nacional, se prestigia con la presencia del doctor Ciriaco, Antonio Ciriaco, director de la Escuela de Economía, para que nos ayude a poner en contexto la decisión de las relaciones diplomáticas con China y sus efectos previsibles en la parte económica. Yo creo que hay un poco de confusión en cuanto a qué significa establecer relaciones diplomáticas con uno o con el otro. Porque en definitiva lo que está en juego es el Consejo de Seguridad. Así es, así es. Y después de ahí en adelante, más nada. Así es, así es. ¿Por qué? Bueno, de acuerdo con las informaciones que yo he ido acumulando ahí, los inversionistas de Taiwán son la segunda fuerza económica en China continental. Así es. Y viceversa, el mayor flujo de turistas para Formosa o Taiwán son los empresarios de China continental. Es decir, ellos su asunto económico lo han complementado muy bien. Desde que Chiang Kai-shek se fue para Formosa con todas las reservas de oro que tenía, tenía China, que por eso prolongó su vida, allí. Porque no se atrevían a marcharle por temor a lo que iba a pasar con esas reservas de oro. Así es. El asunto se ha complicado en la medida en que ha entrado en juego la crisis de los Estados Unidos. Que por cierto, yo encuentro que hasta cierto punto Trump ha venido como a cerrar el capítulo de la guerra civil. Claro. Mire, don Leopoldo, yo creo lo siguiente, yo creo que Estados Unidos en parte en los últimos años, las últimas décadas, se ha concentrado con el problema del Medio Oriente y el problema incluso con Rusia. Creo que le ha quitado tiempo y sin embargo los chinos han venido avanzando. Fíjese usted que en esos conflictos, básicamente el conflicto con el caso de Siria, el caso de Irán, el caso incluso de Ucrania en su momento, ¿no? Siempre Rusia era la potencia militar que está detrás, básicamente, y le hace contra a los Estados Unidos. Sin embargo, los chinos, que no están fuera de eso, que están involucrados, pero que muy hábilmente han dejado a los rusos, en términos políticos, en términos militares, confrontar a los Estados Unidos, y ellos han utilizado una estrategia más económica y han venido copando zonas geográficas donde hay recursos naturales, porque eso es lo que le interesa. El caso de África, donde hay muchos recursos materiales, como dicen, extraños, raros, que se utilizan para la fabricación de la última tecnología de comunicación. Entonces han venido capturando eso. Se dice que en la República Dominicana, y no solamente en la República Dominicana, en la isla, hay minerales raros, incluso el caso de Pedernales se ha mencionado eso. Todo eso no es casual que los chinos habían venido básicamente presionando el caso dominicano y otros países, pero en el caso dominicano, que es el que nos compete, usted sabe que a pesar de que no había relaciones formales diplomáticas, sin embargo los chinos tenían relaciones comerciales y se había dicho que habían comprado empresas mineras en el país. Y eso obviamente lo estaban haciendo, como dicen de forma algunas veces peyorativa, en el patio trasero de los Estados Unidos. Y al margen como usted ha planteado, que en realidad todo ese movimiento económico chino es fruto de capitales que son obviamente de origen judío, porque siempre, bueno, históricamente los judíos siempre han estado vinculados con el comercio
y con el movimiento de capitales. Sobre todo con la banca. Y con la banca, obviamente. Desde que lo sacaron del templo. Claro. Entonces no podemos... Claro, sin embargo lo hacen tras bastidores y se escudan de muchas cosas. Entonces, ahora yo lo que digo es que los norteamericanos se han dado cuenta de eso. O por lo menos inmediatamente la República Dominicana rompe relaciones y de la forma que uno lo critica con Taiwán, hay una voz en el Senado norteamericano, que es el caso de Marco Rubio, y entonces ya se hace eco de una denuncia que hizo, en este caso, el embajador taiwanés en la República Dominicana. Ahora, esa es la estrategia china, esa es una estrategia global, silenciosa, rápida incluso, y ha venido copando mercados importantes. Por ejemplo, el caso de Bahamas, no Barbados, que son paraísos fiscales. Y la cantidad de recursos que tienen los chinos allí metidos, o por lo menos los ricos chinos, es una cantidad impresionante. Ahora, ¿qué yo pienso con respecto a esa decisión que tomó la República Dominicana? La República Dominicana es un país endeudado. Y usted fue secretario técnico de la presidencia. Totalmente endeudado, don Leopoldo. Entonces, desde el punto de vista y la lógica de los dominicanos, lo que se está buscando es que en el mediano y en el largo plazo buscar un fondeo y un financiamiento chino. Sí. Lo peor que nos pasa a nosotros, y eso es lo que yo he aprendido en estos largos años de estar sumergido, ¿no?, en la crisis dominicana, es que no tenemos planificado el porvenir. Totalmente. Estoy muy de acuerdo con planes, y cuando hacemos planes, entonces no le damos continuidad. Así es. Entonces, es lo mismo que no tener plan. Pero ahora me encuentro que algo parecido a lo que ha sucedido en Estados Unidos, donde siempre se ha dicho, en Estados Unidos no se planifica. Sí, pero eso no es una verdad, sino a medias. Resulta que quienes planificaban en Estados Unidos no era el Estado, era el sector privado. Sí. Y desde sus instituciones, fundaciones, las universidades, institutos de investigación, centros de investigación. Entonces, que venían ellos formulando su propio plan. Sí, así es. Hasta que lograron implantar la economía neoliberal en el mundo entero, ¿no? Porque eso venía desde muy atrás. Ya, claro. Lo mismo que venía muy atrás, la fuga de capitales hacia el exterior, porque ellos todo eso lo planificaron. Ellos salieron a buscar salarios de hambre porque ellos habían decidido a no remunerar la mano de obra norteamericana en la medida en que aspiraba a hacerlo la empleomanía. Y entonces, decidido como estaban a abaratar más que subir, claro. Se fueron a viajar en el mundo buscando salario de hambre, ¿no? Así es. Y lo han ido encontrando. ¿En dónde? Aquí, en el mundo en desarrollo. Así es. Y ellos llegaron hasta Bangladesh, que es un país donde la gente se muere de hambre caminando en las calles buscando con qué comer. Que ya no es el único país donde eso sucede. Bueno, pero la India, todo eso, Malasia, todo el lejano oriente, fueron ellos buscando salarios de hambre. Y desde luego China, con ese enorme mercado de trabajo. Y desde luego se aposentaron allí y incrementaron entonces la capacidad productiva desde China hacia Estados Unidos. Mientras ellos podían colocar los productos en Estados Unidos, todo iba muy bien. El problema fue que cuando el proceso de sacar capitales y dejar sin empleo a los norteamericanos llegó a un límite en donde se redujo drásticamente la capacidad adquisitiva del pueblo norteamericano, entonces comenzaron a tener problemas, porque así mismo, de manera inversa, se había ido incrementando su capacidad productiva. Claro.
O sea, con el uso de la mano de obra barata china, producían mucho más y eso iba a un sitio donde la gente podía comprar cada vez menos. Entonces dijeron, bueno, ¿y ahora qué hacemos con este incremento exponencial que hemos tenido de la capacidad productiva? No, pues vamos a tener que darle capacidad adquisitiva a nuestra propia gente. Así es, así es. Entonces invirtieron la política económica y comenzaron entonces un desarrollo urbano extraordinario, increíble. Claro. Las cosas que yo como arquitecto veo, sí. porque no he ido a China, fui a Taiwán ya en el 78, 79, y no he tenido oportunidad de ver personalmente ya ese desarrollo de los últimos tiempos. Pero los alumnos míos que viajan me mandan fotografías. No, yo estuve en el 2016, estuve en Beijing, estuve en Shanghái, estuve en Qingdao y fui precisamente para una estancia académica para conocer todo el proceso de reforma china. Y uno encuentra, don Leopoldo, edificios hasta de 50 plantas, pisos así, que están sin habitar, porque China lo que había hecho es que tenía tantos recursos que comenzó a invertir y había incrementado la capacidad productiva. O sea, una cosa impresionante, y la transformación urbana en China, eso está creciendo a una velocidad extraordinaria. Y uno encuentra, no sé, esas grandes ciudades que en absoluto no le... son ciudades básicamente del estilo Chicago. Increíble. Ya mucho más moderna. Y mucho más moderna. Sí. Ahí además, a prueba de sismo. Claro, sí. Están diseñando a prueba de sismo. Bueno, pero el punto es que llegó un momento donde ellos dijeron, pero tampoco es suficiente. Claro. ¿Y qué hacemos? Latinoamérica. Así es. Apuntaron hacia Latinoamérica y comenzaron entonces a negociar toda la banda que estaba adyacente al Pacífico. Así es. Cuando ya habían completado todo el roster de países del Pacífico, entonces apuntaron hacia el otro lado, Brasil, el Caribe. ¿Cómo llegamos ahí? Bueno, el Canal de Panamá. Bueno, pero porque todo esto también comenzaron a incrementar los tamaños de los barcos. Claro. Y ahora resulta que esos barcos... Son fábricas también, ¿eh? Sí, no pasaban por el canal. Claro. Y el canal tuvo que incrementarse, pues hacer por lo menos un esfuerzo de ampliarse en una su capacidad, sí. Porque ellos le pusieron una amenaza de hacer un proyecto de canal en Nicaragua. Fue una presión esa. Claro, con esa amenaza puesta ahí, tan cerca, Panamá cedió. Mire, para que usted siga ese análisis, que lo comparto totalmente. Yo estuve en Panamá en el proceso, incluso eso fue en el año 2015, y fuimos a ver la ampliación del canal. Y la discusión que había en torno a la competencia que le podía hacer el canal de Nicaragua, los panameños estaban muy asustados, verdaderamente, porque es que si eso hubiese sido una realidad, verdaderamente le quita... Sí, se desploma la economía de Panamá. Bueno, estamos como siempre con la amenaza del tiempo límite. Sí. Pero redondeando rápidamente, tenemos que decir que todo ese proyecto de llegar al Caribe y construir ese canal tenía un punto brillante al final que se llamaba la isla de Santo Domingo, que ubicada en un punto estratégico que siempre han añorado las grandes potencias desde cuando la conquista. Pues resulta que ellos apuntaron hacia acá con un proyecto que llamaron Polo, bueno, por lo menos así nos lo puso Leonel Fernández en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Un polo... Centro Logístico Regional. Sí.
Y yo no tenía idea de lo que era eso hasta que escuché una entrevista de Julio Jacín a Víctor Gómez Casanova, que hablaba entusiásticamente, pero ya él le había transformado el nombre y hablaba del Hub del Caribe. Del Hub del Caribe, Y yo, pero mira, cuando él dijo, no, pero es que eso está en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, cogido inmediatamente al estante de mi casa, la busqué y lo encontré. Digo, no han estado construyendo la fusión con Haití, porque el Hub del Caribe es la última etapa de la fusión con Haití. Y mire eso, para que usted sea, una de las inversiones que se anunció hace unos meses de China en Haití fue la construcción de un ferrocarril. Y ahora resulta que eso lo han asumido los empresarios del Cibao. Pero yo le pregunto, ¿usted cree que un ferrocarril por la corta distancia es factible? Bueno, lo que es factible es hacer un ferrocarril que una las dos partes de la isla. Eso es para que usted vea. Mire, el proyecto está hecho, lo tienen hecho. Pero, ¿qué pasa? Que en el último momento, Haití echó para atrás y dijo, no rompemos con Taiwán. Entonces ellos se han demostrado fieles a Taiwán. Sí, es cierto. Y entonces han desconectado la otra parte del cable para la fusión, que era la lealtad a China continental. Yeah. Pero seguiremos analizando eso. Sí, yo, claro, yo te sabe. Gracias por venir. Les habló Leopoldo Español. Estaremos fuera un par de días y vamos a dejar esta entrevista con ustedes hasta el lunes próximo, que retornaremos de Estados Unidos.